Notas submarinas. Bueno, estamos acá en Radio Submarina, estamos con Fernanda Castel, seguimos el recorrido acá por la Semana del Libro y Fernanda acá planteó un taller que estuvimos hace un rato, que era un taller. ¿Cómo venía esto, Fer? Bueno, el taller se llama Pienso, bordo, escribo. Un poco para rescatar el bordado como una actividad que como actividad tradicional ha sido escindida de lo que es el pensamiento y el pensamiento en general y la escritura en particular. En el caso de las mujeres, propuse este taller para pasar por esa experiencia, como para transitar el bordado, que también lo propuse como bordado sin patrón, para que experimentemos desde la creatividad y el soporte de la tela, el hilo, trascender la cuestión decorativa como para poder expresarnos libremente. Nos quedamos en el taller y vimos que vos hacías un planteo con relación al bordado, que decías que era una actividad muy antigua, pero ahora desde otro enfoque, ¿no es cierto?, se le trata de dar esa historia de la sororidad, por ejemplo, la hermandad entre las mujeres, y que también incita a la imaginación y incita a la libertad, ¿no? Sí, esto responde a todo el cambio de paradigma que estamos viviendo. El bordado, así como todas las actividades que han sido relegadas al ámbito de lo doméstico y que han sido practicadas en forma solitaria, invisibilizada y en forma anónima, han sido muchas veces, y por investigaciones de género, han sido prácticas de resistencia política, incluso de resistencia política. Está el ejemplo de las bordadoras japonesas con el bordado Nushu, que crearon un sistema de comunicación femenino. Los liderazgos, las madres buscando sus hijos, pienso en las madres de la Resistencia de Chile con las arpilleras, las madres de Plaza de Mayo con los pañuelos bordados, señoras de su casa que han tenido que salir a la calle para defender derechos vulnerados y que lo han hecho con rudimentos de vida pública. Todos los quehaceres domésticos han sido ejecutados por las mujeres de manera solitaria. Sí. Fernanda, vos en una parte del taller tomás esta historia de lo solitario, de la soledad, ¿no?, de la mujer solitaria, y hay un poco de la reivindicación a lo que terminan siendo las brujas, ¿no?, que todos conocemos, o en realidad eran esas mujeres que incursionaban sobre todo en temas que tenían que ver con hierbas. Sí, el saber de las mujeres. Con el sanar, ¿no? Sí. Bueno, un poco porque surgió el tema hoy, en el taller se dieron varias líneas de desarrollo por las preguntas que iban haciendo, y surgió la cuestión de la mujer independiente de la Edad Media, que eran que para sobrevivir en forma autónoma. En la Edad Media las mujeres en general hilaban, eran las hilanderas, eran las mujeres que se mantenían a sí mismas y a sus hijos con un trabajo de hilado y un trabajo textil. Esto en general permitió desarrollar una especie de matriarcado en las clases bajas, que escapó al poder y en muchos casos dio lugar a mujeres muy empoderadas, con mucho conocimiento de la herboristería, mucho conocimiento de la salud, de la enfermedad, que nosotros las conocemos hoy como las curanderas,
pero que en su momento, sobre todo en la Edad Media, fueron perseguidas por la Inquisición como las brujas. O sea que autonomía, trabajo y conocimiento en algunos momentos de la historia fueron una ecuación terrible, sí, ¿cierto? Sí, una sí. ecuación que podía llevar a torturas o sí, a la muerte. Sí, a la muerte. A la muerte. Y autonomía. Fernanda, ¿por qué crees que se tiene tanto miedo a la mujer independiente, a la mujer que piensa, a la mujer que se banca a sí misma y a la mujer que pueda acceder al conocimiento? Yo creo que hoy lo estamos pensando desde el colectivo de mujeres, como todo eso que está apuntando a la mujer. En realidad, en este sistema patriarcal, en el que hay hombres, hay varones no patriarcales, hay masculinidades no hegemónicas, todo aquello que se sale de la norma, todo aquello que se corre del poder, de los dictámenes de los poderes económicos, de los poderes simbólicos, le hace iglesia, las iglesias, algunas academias, todo eso es considerado peligroso, porque en sí mismo lleva la semilla del cambio, de la crítica, de la revolución, de una cuestión de cambio muy fuerte. Nosotros siempre lo vemos con ojos de revolución y como una revolución que ya comenzó, que está en marcha y que creo que ya no hay vuelta atrás. ¿Qué te parece a vos toda esta movida que se está armando y que incluso tiene hasta ribetes en el lenguaje, por inclusivo? decir? Sí, o tal vez como que genera una nueva epistemología donde esas viejas estructuras, ¿no? Esos viejos marcos de referencia tienen que ser cambiados, ¿no? Sí. Bueno, vuelvo a la idea de esta experiencia que fue muy acotada en el marco de un taller donde la práctica, la realización de ciertas prácticas que reúne gente, donde además de hacer una cuestión mecánica, como puede ser el bordado, como puede ser el macramé, el mosaicismo, reúne gente y de acuerdo a cómo se encare, en un marco de libertad y de creatividad, a uno le permite trascender eso práctico, eso mecánico y pensar en otras cuestiones. Y eso lo convierte en libertario, y si es libertario y creativo, puede llegar a ser revolucionario. Puede llegar a ser revolucionario. La epistemología de la praxis sería, o sea, un pensamiento detrás del... ¿Qué pensamiento hay detrás de esos trabajos tan descalificados como por mecánicos, como el trabajo con la tierra, con la construcción, tan descalificados y tan necesarios? Bueno, revalorizar esos trabajos y rescatar el pensamiento que hay detrás de esa sinergia. Ese pensamiento tiene que ser comunicado, tiene que ser expresado, tiene que ser enriquecido y tiene que ser potenciado para que el sujeto se pueda realizar y pueda trascender su experiencia de necesidad, o sea, que trascienda la necesidad de la supervivencia y que desarrolle toda la cuestión de esa dimensión humana que tiene que ver con la creatividad y con la escritura de la propia historia, ¿sí? Por eso pensamiento y escritura, ¿no? Y lectura también, o sea, uno es lo que lee. Y para poder escribir para pensar tiene que escribir, tiene que fijar, tiene que anclar el pensamiento. Y el bordado es una especie de pensamiento femenino no decodificado, descalificado y que está para ser desplegado. Entonces, básicamente, este taller fue planteado desde ese lugar. Sí. Y como una experiencia vivencial. Sí.
Es decir, una experiencia Sí, que vivencial. atraviese más que atraviese la tela, que atraviese el cuerpo. Exacto, eso por ahí lo interesante es eso, y lo novedoso es la parte vivencial en todo este taller, que creo que por lo menos salieron todos muy contentos Sí. con el taller. Bueno, pero también tenemos a Fernanda Castel, escritora. Fernanda Castel, escritora, que he tenido la suerte de leer. ¿En qué anda en estos momentos? ¿Hay algo por publicar? Mira, yo publiqué varios libros y publicar en la Argentina es una epopeya, una epopeya la distribución. Así que escribir, estoy siempre, el que escribe siempre, aunque no escriba, está componiendo, ¿no? Pero en lo puntual, hoy por hoy, en esto del bordado, también a partir del bordado he salido de una situación de creer que ya estaba todo dicho, por lo menos de parte mía, con palabras. Yo pensaba que ya estaba, que había dicho todo, que no tenía más sentido seguir usando las palabras, y salí de ese estado a partir de lo que empecé a escribir, por esta experiencia sistemática del bordado, que bueno, me llevó a otras sensaciones y a pensar un montón de cosas de género. Y cuando digo de género, no solamente pienso la cuestión del colectivo de mujeres, sino a la cuestión de género que nos atraviesa a todos como seres humanos, ¿no? Y bueno, tengo varios libros ahí flotando que tendrían que editarse, y veré si alguna vez me tomo el trabajo. Por ahora sí, estoy escribiendo, y en las redes uno puede intercambiar mucho con gente. Es otra forma de editar, ¿no? De hacer público. ¿Sabes que hace tiempo que yo vengo pensando justamente lo mismo, que es por una cuestión de práctica? Como vos decís, todo lo engorroso que es publicar un libro y llevarlo a la calle y que llegue al lector, y por ahí cuando uno puede utilizar una herramienta para llegar al lector, sí, directamente, digamos. Sí, sin intermediaciones. Sin intermediaciones, ¿no es cierto? Sí. Nos alejamos del formato libro, digamos. Sí, son otros formatos. Sí, claro, son otros formatos. Otras formas de circulación. Que hoy por hoy el libro no te lo garantiza. No. Es una experiencia muy hermosa estar en contacto. Yo he tenido buenas experiencias con los editores. Pero bueno, hay algo que después a uno no sabe cómo distribuir o cómo llegar al público, y bueno, no sí, es la prioridad. Por ahí uno tiene que ponerse no solo en el papel de escritor, sino que tiene que salir a vender el libro, tiene que tener otros roles, digamos, que no tienen que ver con sobre la todo actividad hoy creativa. Que muchas editoriales funcionan más que como editoriales, como imprentas, y no distribuyen. Yo sé que es bastante polémico lo que estoy diciendo, pero no incluyen en el servicio de la impresión la distribución. Y todo ese Y el ese escritor papel. es una persona que no está capacitado en todos los casos para la cuestión comercial. Claro, no Yo, por lo necesariamente menos, tiene no. que estar capacitado para eso, No. es el que está en la fase creativa, Claro. y bueno, es como que hay que tener muchos roles para llegar. Sí. Por eso está bueno estos formatos entonces digitales. Y fíjate que hoy no traje ningún libro mío, no se me ocurrió. Estando la feria del libro, no se me ocurrió traer ningún libro mío. Como que estoy un poco, no sé, como me he distanciado de la cuestión del papel. Es muy hermoso, ya te digo, el trabajo, y he tenido suerte con los editores, han respetado la obra, porque eso también es una cuestión. A mí me han respetado la obra, me han respetado la estética. Y creo que eso también, vos que hablás de cambio de paradigma, creo que también está
en cambio, digamos, ¿no? Esas antiguas bibliotecas, esa onda que tenía la biblioteca, de estar en una Sí, el biblioteca o de libro de armar una papel biblioteca, va a ¿no? ser un objeto de culto. Exacto. Pero no es yo no concuerdo con cuando dicen que la literatura va a morir porque el libro como objeto no sea algo apreciado por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones leen todo el día, todo el tiempo, consumen contenidos, entonces hay que generar contenidos en redes para hacerles llegar a esas generaciones en ese formato lo que se produce. ¿Y por qué será que los escritores a veces son tan reticentes a un nuevo formato, ¿no? Porque, por ejemplo, en la música ha sucedido que cambió de formatos desde el disco, el cassette, el CD, ¿no? Y ahora que uno escucha música digital en la computadora, No lo cuestionan, no hay un cuestionamiento. Sí, porque el libro es también es una cuestión de hegemonía. El libro, llegar al libro, no es algo que todo el mundo. Aparte que se generó una cuestión académica o de trayectorias escolares, como una distancia con el objeto libro, con mucho respeto se le tiene al libro, Pero que tiene que ver con ese viejo poder, tal vez. De la decisión entre lo alfabetizado y los trabajos manuales, o los trabajos físicos, ¿no? Como si la cabeza fuera por otro lado, o sea, uno colgara la cabeza. El libro es un objeto que transmite, porta información artística, información creativa, información estética. Es un universo, el universo de una persona que te lo llevas en la cartera a tu casa. Yo soy fanática de los libros, yo tengo en mi cartera, en la mochila tengo 2 libros que estoy leyendo simultáneamente, pero también consumo ebooks. Tal cual. Reconozco que circula de otra manera la información. Entonces, pensándolo de esa forma, tal vez yo coincida con vos en esa parte del miedo al cambio de formato, ¿no? Y que tiene que ver con esa solemnidad, que tiene que ver con esa historia del conocimiento, ¿no? De atesoramiento del conocimiento, de pocas personas están en esa historia, ¿no? Al que mucha gente dice, no, yo con los libros no tengo nada que ver, y está pensando en el libro de tapa dura lleno de letras, claro, que es inalcanzable, inaccesible. ¿Por qué? Porque nadie lo introdujo por ahí con amigabilidad, amabilidad, amorosidad al mundo de la lectura y la escritura desde la escuela. Por cuestión de prejuicios, por miles de variables. Sigo pensando que los libros son maravillosos, el mejor invento, porque uno puede viajar en el tiempo, puede convivir con personajes fantásticos, viajar sin moverse de la casa. Pero bueno, ha cambiado el formato. Ha cambiado el formato, están cambiando, creo, varios paradigmas. Y bueno, de eso estuvimos hablando con Fernanda Castel, antropóloga de la Facultad de Ciencias Naturales del Museo de La Plata. Y bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.